instituciones estatales que le garanticen esos derechos, y de por sí en esa lógica pues primero los cumple, se los hace respetar, y segundo pues trata de construir una sociedad que en términos un poco de habermasianos tiene que ver con una cultura basada en la ética de mínimos y en la ética de principios mínimos y de principios o de valores universales, y bueno, derivado un poco como desde la perspectiva kantiana, donde cada persona logra que sus acciones sean la máxima expresión de acciones universales. Entonces, en ese sentido, creo que un ciudadano debería ser, un buen ciudadano es aquella persona que en esa perspectiva kantiana hace que todas sus acciones no le afecten a los demás, trate de buscar su propia coherencia con lo que piensa, hace y sueña, lo que significa su vida y su relación con los demás. Y en ese orden de ideas, pues parte de unos mínimos comportamientos, ¿sí? Donde se supone que debe respetar pues, los bienes ajenos, donde debe respetar no sé, su propia vida, la vida de los demás, y obviamente pues, los derechos consagrados en las distintas constituciones, y de una u otra manera que cada vez más ese ciudadano sea más autónomo, es decir, que no tenga, o sea, que haya intronizado de tal manera las reglas que no necesite de un agente externo para cumplirlas. Entonces en ese sentido yo sé que no, o sea, no que porque no me esté mirando, exacto, que no, y que procure en términos kantianos de autonomía, y es que no, que la regla de mis propias acciones sea yo mismo, pero sino en ese orden de ideas esté acorde a la sociedad donde yo vivo. Es decir, si sé que no se pueden hacer determinadas acciones, pues no espero que no esté la policía para no hacerlas, sino que autónomamente pueda regularme. Bueno, necesitamos repetir la primera. No me grabó. Cuéntame otra vez bien. Lo que entiendes por ciudadanía. ¿Ya me está grabando? Ya, sí, ya. Pero dígame, papá, nada, porque estoy embalado. Ya te estamos grabando. Sí. ¿Qué es? ¿Qué entiendo por ciudadanía? Entonces, decía yo que, o sea, pensaría como en dos cosas, el ciudadano como persona y en lo que significa la ciudadanía como el ejercicio del ser ciudadano, que está garantizado por unos derechos humanos fundamentalmente, del cual se desprenden unas, no sé, en las constituciones, una coherencia entre lo que significa unas garantías mínimas de supervivencia, vivir en sociedad, de justicia, etcétera, unos valores que llevan a que de una u otra manera el ejercicio de la ciudadanía no solamente dependa de cada persona, sino como las instituciones, el Estado o las instituciones estatales garantizan que se cumplen esos derechos, ¿sí? Y que la persona reconoce en el Estado una garantía para esos derechos. Entonces, ejercer la ciudadanía tiene que ver con el reconocer que yo vivo en un entorno como ser humano individual, pero que en lo colectivo tengo unas leyes que me regulan y que me las garantiza, unos derechos que vivo y que me garantiza el Estado. Bueno, la siguiente es: ¿cómo fomenta desde su labor la formación ciudadana? Yo creo, para mí hay algo fundamental, y es que como mi ámbito de trabajo es en la educación superior, procuro trabajar partiendo del hecho de que estoy trabajando con adultos, que una característica del ser adulto en términos culturales y en términos de lo que decíamos, términos kantianos, es que sean autónomos. Entonces, por ejemplo, yo entrego mi programa en primera clase o en la segunda, depende de los acuerdos que hayamos hecho, y en ese orden de ideas yo espero que ellos se hagan responsables de su proceso de formación. Entonces, o sea, yo no soy de los que digo dentro de 8 días recuerden que hay parcial, se supone que el día que yo llego y entrego el parcial, o la gente tiene que entregar sus trabajos el día que la fecha está acordada, porque yo les dije, porque todos aceptaron eso e hicimos un acuerdo, ¿sí? Y esos acuerdos los tratamos de respetar. Entonces, para mí esa es una forma de ser ciudadano. Otra es tratando de, un poco en esa perspectiva kantiana, habermasiana, pues hacer acuerdos de orden comunicativo que nos permitan razonar los argumentos. Un poco en la lógica de que yo creo que la ciudadanía, pues si bien hay un sistema que a veces lo garantiza, que tiene que ver con la democracia, la democracia no necesariamente es el mejor sistema, porque quien dice que la mayoría tiene la razón. Creo mucho más en los consensos y en los argumentos, es decir, si logran convencerme, por ejemplo, no sé, que repita un parcial, porque a todos les fue mal y me dan argumentos suficientes, pues yo no tengo ningún problema por repetir un parcial, porque los argumentos fueron suficientemente razonables y convincentes para que yo cambiara mi decisión. El problema es que muchas veces la persona, como no se reconoce adulto capaz de argumentar, no llegan a esos procesos. Entonces yo creo que ayudo cuando la persona es autónoma, cuando me dice me puedo ausentar de clase, yo, pues a ver, o sea, yo no, ¿quién soy yo para decirle si sale o no sale de clase? ¿Sí? Obviamente pues tampoco en el descaro de estar contestando el teléfono y saliéndose al baño 3 veces en 2 horas, pero si la gente se tiene que ir, pues se tiene que ir.
o si tienes que contestar el teléfono es porque es algo urgente, y yo tampoco voy a decir, bueno, le echo llave a la puerta, sino pues se supone que eres autónoma, te autorregulas y no estás esperando que el adulto, y en este caso la figura de autoridad que soy yo, pues que tenga que darle el permiso o tenga que tomar la decisión por usted. Entonces, en ese sentido, creo que ahí, fomentando esa autonomía, creo que ayuda a formar ciudadanos. Bueno, ¿por qué es importante formar desde su asignatura ciudadanos con esas características que mencionó previamente? Y yo quiero insistir en la idea de que en algún momento, o sea, yo creo que un problema que tiene la educación es que los maestros tendemos a tratar infantilmente a los estudiantes. Y eso pasa hasta la maestría. En la maestría de los estudiantes, profe, ¿le parece si hacemos esto? Y yo, no, pues hágalo, y sobre lo que usted haga, convencido, discutimos. Entonces, en la maestría, por ejemplo, cuando uno hace las tutorías, o sea, me dicen, ¿cuándo hacemos la próxima tutoría? Y digo, pues cuando usted la necesite, o sea, si necesita cada semana, pues dígame, cada 3 días, porque es su tiempo, es su ritmo. Si usted no se quiere reunir conmigo, yo no voy a estar detrás de usted diciéndole, venga, siéntese, escriba, hagamos la tutoría, porque es que es tu tiempo, es tu ritmo, y tienes que reconocerte como adulto en ese sentido. Entonces, ahí es una forma como yo procuro que tenga ese sentido. Por otro lado, el hecho de saber que no somos solo estudiantes, sino somos hombres, mujeres, ciudadanos, etcétera. Y en esa orden de ideas, tratar de transmitir que la educación pues es fundamentalmente un acto político donde se construye, donde se vive plenamente la ciudadanía o los derechos, ¿no? Y en eso, pues atravesando los distintos escenarios, ¿no? Ya, yo creo que en eso pues nuestra cultura ha avanzado bastante en todo el ejercicio de los derechos, en todo el ejercicio de la ciudadanía, pero hasta donde, por ejemplo, eso está transgrediendo la escuela donde los estudiantes ya no pueden hablar, pues no, o sea, ya, perdón, ya uno no puede escuchar a los estudiantes lo que le cuentan, porque si uno no pone en evidencia ante la ley eso, uno se puede meter en un problema. O sea, ya conozco casos de profesores, por ejemplo, que la niña le dijo que se iba a suicidar, y entonces la profesora le puso atención, pues porque es un momento por el que pasan a veces los adolescentes, y resulta que la niña se suicidó, puso en la carta que le había contado a una profesora y que la profesora no había hecho nada, y la profesora está en la cárcel porque como actuó por omisión, ¿sí? Entonces no defendió la vida de un menor. Entonces, claro, o sea, cuando esos niveles de extremos del derecho de los niños, de, no sé, la intimidad, hasta donde uno sí escucha, hasta donde uno puede escuchar, entonces hay muchos profesores que llegan a un estudiante a contarle un problema y dicen, no, no me cuente, no me cuente porque yo no me quiero meter en un problema. Entonces, eso, por ejemplo, llevar el extremo de esos derechos, por ejemplo, en relación con esos procesos, pues afecta muchas veces la relación pedagógica. Entonces, hasta donde uno puede manejar esa perspectiva del reconocimiento de la persona como sujeto de derechos y como ciudadano, pues ya en la escuela está tocando fuertemente eso. Entonces, como traer esas reflexiones a la aula de clase para saber qué otras alternativas podemos plantear, qué podemos hacer, cómo se pueden ayudar en procesos formativos a las personas para romper esas barreras, porque entre adultos pues tú me puedes contar y yo digo, bueno, pues sí, pero es porque tú eres mayor de edad. Pero si un niño te cuenta, no sé, que lo están abusando, todo esto, pues obviamente pues uno dice, bueno, es un niño, lo están abusando, otra cosa. Pero hasta donde después uno, que es un poco lo que pasó con el sacerdote que está preso, y resulta que la coordinadora se empezó a dar cuenta de que el niño tenía como muchos objetos de que no podía comprar la familia. Entonces dijo, bueno, ¿y quién se lo compró? No, que el padre. Entonces ahí se armó. Entonces ya luego el muchacho dijo, no, que él no abusa de mí. Entonces ya empieza todo ese rollo. Entonces, claro, hay una defensa del niño como infante, tal, código del menor, etcétera. Pero hasta donde todo eso rompe las relaciones de confianza de la gente, hasta donde eso afecta o se reconoce como ciudadano. Y obviamente no estoy justificando que no se cuenten las cosas, pero sí hasta donde uno puede mantener un límite para que no le cuenten, ¿no? Hasta donde uno sí se compromete, de tal manera que, o sea, porque ha habido casos donde los profesores denuncian y luego va el papá y amenaza al profesor que por qué denunció, y porque me van a quitar el hijo, porque llamaron a bienestar, o todas esas situaciones que uno dice, bueno, yo estoy aquí tratando de garantizar unos derechos del niño como menor de edad, y todas, o sea, todos todas esas situaciones creo que deben ser objeto de reflexión dentro de las distintas asignaturas. O sea, no solamente porque yo diga, no, es que yo solamente doy práctica planeación, entonces yo no puedo tratar ese tema porque eso le toca, no sé, a los de infancia y ciudadanía. Esos son casos para que los traiga usted en su clase. Sino que yo como maestro y formador de educadores, pues tengo que plantear estos escenarios porque la gente a veces no los discute, y cuando menos se da cuenta está metido en problemas de orden legal sin saberlo, ¿no? Por ejemplo, en la práctica, el hecho de que cuando se van a sacar fotos hay que pedirle permiso a las familias, ¿sí?
Y eso pues no, antiguamente no se hacía, o sea, uno iba por las situaciones y sacaba fotos, no, ahora toca pedir permiso, si el padre de familia pide las fotos hay que dárselas, bueno, hay que decirle cuál va a ser el manejo de eso, etcétera, etcétera, para cuidar la intimidad de los niños. Entonces, ese tipo de situaciones donde hay que respetar la intimidad, hay que respetar que es menor de edad, o sea, son parte de los derechos que ejercen los ciudadanos, o que en este caso son derechos que tienen los niños y que obviamente nosotros como adultos tenemos que conocerlos y obviamente pues saberlos manejar y saber cómo, hasta dónde podemos ir como educadores y hasta dónde tenemos que marcar los límites, ¿no? José Raúl, muchas gracias. Bueno, No es más. bueno. José Raúl